Buenos días, tardes o noches. Sean muy bienvenidos al episodio número 36 de DX, su podcast en donde hablaremos de diagnósticos clínicos, datos, casos curiosos, teorías y experimentos psicológicos. Exactamente. Un viernes más Así es, de ahorcar rucas, ¿no? así es, Nocturno. así es también. Perfecto, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Recién bañaditos, Exactamente. juntos. No crean eso. No, pues yo tengo mi cabello bien largo y está seco. Y yo lo tengo mojado. Y chiquito. Muy bien. Pues seguimos sobre la línea de la comunicación. Hemos estado leyendo un poquito sobre esa línea. Communication. A esto, ¿tú qué entiendes por comunicación? Ya hablamos de la comunicación asertiva. Comunicación. Es poder comunicar. No, poder como decir, transmitir con otras personas, interactuar con otras personas de distintas formas, ¿no? Porque está la comunicación verbal, la comunicación visual, ¿no? ¿No? La comunicación en señas para los que son sordomudos, ¿no? La comunicación para los cieguitos que no nos leyendo. ¿Cómo te comunicas con un ciego? Pues hablándole, ¿no? Porque es ciego. Pues sí, no es sordo. Exactamente. Pero sí. Yo creo que es transmitir lo que quieres, Ajá. que te... ¿Cómo se llama? Que te... Transmitir lo que tú quieres, transmitir... No, olvídalo. Transmitir algo, ¿no? Ok. Algo por ahí. Mira, nos dicen los autores. Pendejo. No meterte en caminza de once varas. Es transmitir, ahí vas, Ahí va. perfecto, una información o mensaje a través de un código conocido por quienes forman parte del acto comunicativo. Y es algo fundamental en la naturaleza, ya que permite, en el caso de los humanos, nuestra supervivencia. Exactamente. Caracas de venezolacas. Sin embargo, y tal y como podemos ver en las existencias de múltiples idiomas, no todos compartimos los mismos códigos. Con lo que comprender lo que los demás nos dicen puede llegar a ser difícil. Pese a ello, lo cierto es que aunque tengamos idiomas, símbolos y maneras de expresarnos diferentes, es posible observar una serie de similitudes en la manera en que nuestros códigos funcionan. Dichas similitudes han sido objeto de estudio por parte de numerosos autores y han servido de base para la creación de teorías de la comunicación y el lenguaje. Una de ellas es la de Václavic, Veblen y Jackson. Y son gracias a ellos que el día de hoy les hablaremos sobre los axiomas de la comunicación. Axiomas. Muy bien. Estas son descritas en el libro publicado por estos tres autores de 1967, La teoría de la comunicación humana. Perfecto. Desde 1967, 1966, los humanos se comunicaban como orangutanes. Bing, bang, guarabara, bing, bang. Pam, pam. Y tú te estarás preguntando, Yo me estoy preguntando, ¿qué son los axiomas de la Exactamente. comunicación? ¿qué son los axiomas de la comunicación? Así es. Y yo, por ende, te respondería, Ok. conocemos como axiomas de la comunicación al conjunto de principios o leyes consideradas verdaderas y universales y que rigen la totalidad de nuestros intercambios comunicativos, independientemente
de entre qué tipo o número de interlocutores se dé la comunicación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sabes que si hay dudas, todo tú aviéntalas. Ok, en español. Digamos que, haz de cuenta así como las leyes de Newton, pero esto aplicado a la comunicación humana. O sea, normas, ¿no? Ándale, son supuestos o son, digámoslo así, enunciados que son verdaderos y aplican en todos los casos. Perfecto. No importa en dónde estés, esto aplica, así como las leyes de gravedad, así como las leyes de Newton, que no importa dónde estés aquí en la Tierra, aplican. En todos. Así, bueno, no sabemos si fuera del espacio, Bueno, eso sí es verdad. pero funciona. Sí. Esto es lo mismo, pero con la comunicación humana. Estas fueron propuestas por los autores previamente ya mencionados en su teoría de la comunicación humana, en la que analizaron la parte más pragmática del lenguaje, o sea, la manera en que la comunicación puede afectar a la conducta humana, y visualizaron la existencia de 5 grandes principios o axiomas que se toman como verdaderos y se cumplen siempre. O sea, donde vayas, esto se cumple. Siempre. 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 Así, cada vez que hablamos con una persona, animal o incluso nosotros mismos, estamos estableciendo un diálogo en el que siempre se va a cumplir unos pocos principios básicos, incluso aunque pretendamos lo contrario. O sea, aunque no querramos hacerlo, siempre aplica. Ok. O sea, ya es. Son leyes. Es ley. Ok. Como Ya las es. leyes de Dios. Ajá. Así. Exactamente. Es de ley, como quien Ándale. dice, ¿no? Exacto. Como dice la chaviza. Era de ley. Exacto. Exacto. Como la ley de Herodes. Exacto. Ahí está. Los axiomas de la comunicación obedecen a la propia estructura y forma del lenguaje y el acto comunicativo. Permiten, entre otras cosas, dotar de significado y comprender cualitativamente la comunicación humana. Perfecto. Y te estarás preguntando ahora, Ahora me estoy preguntando ahora. ¿cuáles son estos axiomas de la comunicación? ¿Cuáles son los axiomas de la comunicación? Pues son 5. Exactamente. Iba a decir que eran 5, no sabía cuáles, pero que eran. El primero dice que es imposible no comunicar. Todo comportamiento es comunicativo. El primero de los axiomas de la comunicación establece que nos es imposible no comunicar, independientemente de nuestra capacidad o voluntad. Y es que comunicarse no es solo hablar o no hablar. Todo acto que hacemos o incluso los que no hacemos tienen un significado que puede ser percibido o interpretado y alterar el comportamiento de los receptores. En otras palabras, siempre te estás comunicando. Siempre. Así me ignores, estás comunicando que no te quieres comunicar. Exactamente. Siempre. Siempre. Siempre te estás comunicando. Siempre. Siempre. Ya sea con gestos, sin hablar, Exactamente. Con acciones. con acciones. Muy bien. Dice, incluso el silencio es comunicativo. Que una persona esté en silencio y no hable puede implicar que no quiere hablar con nosotros o decir algo, que está incómodo ante un tema o persona concreta, que no se ha percatado o no le importa nuestra presencia o está reflexionando, descansando, por mencionar un par de ejemplos. Como hace rato me estaba hablando y yo concentrado en una imagen muy cagada. Y le grité como fácil 3, 4 veces. Y de verdad se perdió. O sea, no sé qué pasó, pero ahí estaba así. Pararararán, pararara, Y ya, sí. Y entonces, en este aspecto, si quieres mejorar esta cuestión de la comunicación, puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Qué comunico con mi ausencia de acción?
¿Qué le digo a mis compañeros o a la persona con la que estoy platicando cuando me callo o no expreso mis ideas? Empiezo a comunicarme en cuanto está en mi campo de visión o rango de audición otra persona. Soy realmente consciente de cuándo empieza la comunicación y qué estoy expresando yo al hacer ciertas conductas específicas. Muy bien. La interacción, como número 2, entre contenido y relación. Entre contenido y relación. Así es. El segundo de los axiomas establece que el mensaje transmitido va a ser interpretado por el oyente o el receptor en función de la reacción que mantenga con el emisor. En otras palabras, bueno, seguimos leyendo. Así, la relación entre los dos actores o agentes del intercambio comunicativo va a marcar cómo debe entenderse el contenido del mensaje. De manera que el contenido va a poder tener significados distintos en función de quién lo diga. La relación pasa a ser un elemento metacomunicativo, pues es la comunicación, haz de cuenta, la comunicación es hablar, la metacomunicación es hablar de comunicación. O sea, cuando nosotros dos estamos hablando de comunicarnos, eso es metacomunicación. O sea, va un poco más allá de... Es platicar de la plática, por ejemplo. Sí. Algo así. Eso es la metacomunicación. ¿Sí? O te explico mejor esto. Va a ser un ejemplo. Puede ser una conversación en la que una persona pregunta, ¿sabes qué hora es? A un nivel de contenido parece claro, o sea, el mensaje, el texto literal que dice ¿sabes qué hora es? A ese nivel se le llama contenido. Parece claro que la persona está preguntando por la información referida al tiempo en el que se encuentra. Pero en un nivel de comunicación, que sería en este caso la relación que se tiene con la persona, esta persona puede estar transmitiendo la información como un llegaste tarde o simplemente no sé qué hora es y me gustaría saberlo. O sea, depende de lo que esté pasando, depende mucho del contexto, es lo que se puede dar a entender por las palabras literales que está diciendo la persona. Hoy me preguntaron en la combi, oye, aquí cómo me bajo para ir a este lugar. Y yo amablemente le dije, híjole, no sé. Yo la verdad es que me bajo hasta donde checa la combi. Y le dije a la señora de enfrente, oiga, acá es la parada para ir a este lugar. Y la señora dijo, sí, acá te bajas y te vas todo derecho. Yo creo que es algo así, ¿no? Ándale. En ese contexto podríamos decir lo que se estaba diciendo era de forma literal. O sea, la persona no sabía cómo llegar, te pregunta a ti, tú no sabes, preguntas a otra persona y esta otra persona da la indicación de lo que se tiene que hacer. Ahora, suponiendo un contexto diferente, tú me dices, oye, ¿cómo le hago para llegar a tal lugar? Y yo te digo, no, pues quién sabe, solo la gente pendeja no sabe llegar. Entonces, ahí ya por el contexto y esta cuestión de que somos amigos, se puede entender de que yo estoy bromeando. Y entonces lo que estoy diciendo no es literal. No es literal. Ah, exacto. Y entonces ahí ya, claro. ya se puede tomar en base a estas cuestiones un mensaje diferente al que se está dando. Sí, porque si llegas y le dices así a alguien que no conoces, Ajá. ese güey se sale de contexto y dice, te voy a partir. Ándale. Entonces ya no lo ve como un juego o una broma, sino lo ve como una agresión. Sí. Entonces, ya dependiendo del contexto, mira qué bonito ejemplo y ayudaste a hacerlo más ejemplificado, entenderlo mejor. Ya pues pues sí se pierde, el contexto influye al mensaje. Ese es el segundo axioma de la comunicación. Muy bien. Exacto, contexto. Para expresarte mejor en esta cuestión,
puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Mis palabras que elijo son adecuadas para el contexto y la persona presentes? 2. ¿Es consciente el aspecto relacional de sus comunicaciones? O sea, ¿de verdad lo están haciendo por molestar? ¿O cuál es el propósito de este mensaje? Estoy seguro de que las palabras que utiliza el otro no se salen del nivel de comunicación que comparte con su oyente. O sea, si estamos todos aquí en el mismo contexto. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí, tal vez no. Es como igual, imaginemos este supuesto también. Estamos platicando de algo íntimo. Y de repente, hace cuando yo te estoy contando que no sé, que me abandonó mi papá. Ok. ¿No? Entonces estoy contando toda mi experiencia diciéndote, no, es que la verdad me siento muy triste y todo esto, y de repente, no sé, dices algo así como, ay, no he comido. Entonces, ahí el contexto en teoría es como la otra persona brindar apoyo y todo este tipo de cuestiones, pero cuando dice eso, el mensaje que está dando, probablemente la persona realmente lo está diciendo porque no ha comido y tiene mucha hambre y por ende no se puede concentrar en lo que la otra persona está diciendo. Sí, sí, sí. Pero yo a lo mejor puedo interpretarlo como no te está importando lo que yo digo y no me estás prestando atención en vez de ver tus necesidades. Pero sí el contexto, pues ayuda bastante. Güey, contexto, please. Güey, contexto, please. El tercer axioma de la comunicación es la puntuación de secuencia en los hechos. El tercero de los axiomas establece que todo tipo de interacción comunicativa se da de manera bidireccional. El emisor y el receptor se afectan mutuamente, generando el uno una relación en el otro y generando una secuencia determinada. Por lo general, no sé si tú te acuerdas de tus, ¿cómo se llaman? Clases de la preparatoria, pero decían que la comunicación se daba un emisor, mensaje, receptor. Y después se volvía el emisor, mensaje y receptor, y eso hacía que la comunicación fuera fluida. Lo que establece este tercer axioma es que no precisamente pasa así. Está el emisor y el otro que es emisor es receptor al mismo tiempo, y este que es emisor es receptor al mismo tiempo, y los dos están dándose mensajes. Me explico mejor. Mismo supuesto. Yo te estoy platicando que mi papá me abandonó, ¿no? Y entonces, cuando yo estoy hablando contigo, tú pones cara como de, así como de asco. No es como de, güey, me vale verga lo que estás diciendo. Y entonces, ándale, y ese mensaje yo lo estoy recibiendo. Por lo tanto, eso puede modificar lo que te siga yo contando o deje de contarte. En el mismo contexto, si tú pones esta cara así como de comprensión y asientes cuando me ves, incluso puedes tomar hasta mi postura corporal, no sé, una postura corporal triste es un poco más encorvada y así, incluso hasta tu tono de voz cambia, yo ahí empiezo a sentir una aceptación y entonces empiezo a sentirme más apoyado y empiezo a extenderme más con mi discurso. Entonces, aquí dice que todo el tiempo estamos generando un intercambio de información y esa información influye en el otro. O sea, si siento que no me estás prestando atención, dejo de comunicarme. Si siento que me estás prestando mucha atención, entonces me siento con la confianza de comunicarme todavía más. Sí, eso es verdad. Eso sucede con los borrachitos de tu colonia. O sea, llegan, güey, y te dicen, ¿qué onda? Sácala de todo. No, después. Ya como que te alejas, ¿no? Ya ellos, esos güeyes, como que entienden que no quieres estar cerca de ellos. Suena culero, pero es la realidad. Lamentable y México mágico. Sí. Pero bueno. Pues ánimo. ¿Qué pasa, niña? ¿Que llora? Igual, por ejemplo, dice, este ejemplo me gusta, dice, por ejemplo, en las discusiones
en que un conflicto puede ir escalando al relacionar uno los mensajes con el otro. Entonces, si estamos discutiendo, hazte cuando te digo, es que eres un pelafustán. Y tú me dices, yo no soy un pelafustán, soy esto. Y no es cierto. Y entonces empieza a escalar. En vez de decir, oye, lo que estábamos viendo hace 2 capítulos. Mira, la verdad es que con esta conducta específica me hace sentir de esta forma, me gustaría que pasara esto. Y en vez de decir eso, entonces eres un pelafustán, o la otra persona vio nuestro capítulo, tiene una escucha activa y asertiva y le dice, ok, dime cómo yo podría hacerle para que tú ya no te sintieras así en el futuro. O yo ya no te parezca un pelafustán. Así es. Dímelo. Y entonces ahí ya, en esta cuestión de relación, ya hay mensajes diferentes y entonces ya no escala, en este ejemplo, la discusión. Exactamente. Muy bien. Qué buena comunicación. Ahora, el cuarto axioma es la comunicación digital y la comunicación analógica, que no es más que la comunicación verbal, que es la digital, y la analógica, la no verbal. Y pues ya eso es todo. Es que ahí tengo más texto, pero pues eso es, ya, no sé. X. Sí, eso es todo. Creo que se entiende. Ajá. Pongámosle un ejemplo. No es lo mismo decir yo, ay, amigo, te despertaste. Es una frase. A decir, ay, amigo, te despertaste. La misma frase. Ay, amigo, te despertaste. Misma frase. Diferente contexto. Diferente. Aquí fue entonación. Entonación. Que es una cuestión no verbal. Porque verbalmente dije lo mismo. Pero al darle diferentes entonaciones, se entiende diferente. Exacto. O decir, ay, me vuelves loco. Decir, ay, me vuelves loco. Es lo mismo, en una cuestión verbal, estoy diciendo exactamente lo mismo, en una cuestión no verbal es diferente y por lo tanto se entiende diferente. Sí. Qué cagado, ¿no? Qué cagado. Estoy cagado. Me cagué. Mira, y ese en el contexto, que es el segundo axioma, se puede decir, ah, es broma. Si oliera raro, ah, es literal. Ah, te bañaste. Ah, te bañaste. Y hueles culero. Y por ejemplo, para mejorar en este axioma, el truco está en ser coherente. O sea, lo que yo siento, creo y pienso, expresarlo como lo siento, creo y pienso. Sí, porque sí. La entonación a veces es lo que te confunde a veces cuando se comunican o cuando tú te comunicas, ¿no? Y fíjate que igual siento que eso, ahorita estos axiomas pues son de ¿qué fue? 976. 77. 67. 67. 67. Mira, yo soy malo con las fechas. No soy historiador. Yo más o menos me acordé. Por 10 años, 1967. En esos tiempos no había la tecnología como la hay ahora. Pero si lo trasladamos a estas épocas, es, por ejemplo, los mensajes, no hay como tal una entonación. Pero por los emojis ayudan. Sí. Entonces, ahí pues hay que ser igual como muy coherentes y tener mucho ojo también de cómo expresamos las cosas, porque pues se puede llegar a malinterpretar. Exacto, llega mal el mensaje. Ajá, por ejemplo, hay personas que cuando están enojadas ponen un ok. Con un punto. Ajá, y entonces dices, ay, me duele. No, puta madre, pinche loca. Sí. No, así. Pero hay personas que dicen ok para dar una confirmación y decir, chido, cool, todo locochón. Entonces, ahí como no hay una entonación, no hay nada, la comunicación se deforma a tal grado de que el receptor interpreta el mensaje
en base a sus preconcepciones. Sí. Por ejemplo, en esta relación que ya les estaba platicando, esta persona cuando se enojaba ponía mucho ok y me mandaba a la verga en ese momento. Me dejaba la verga. Bueno, no me mandaba a la verga porque ella quería seguir hablando, pero yo sabía que cuando vi un ok, Vale. ya había valido verga el pedo. Entonces, yo ahorita, si alguien me pone ok, antes era un poco más, ahorita ya no tanto, pero me ponía en la defensiva o me ponía así como de verga, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ella se enojó? Me odia. Ajá. Cuando luego ni era el caso, entonces, pero estas preconcepciones, lo cual puede igual, bueno, ahorita hablamos un poquito más de eso. Ok. Pero el último axioma es el de simetría y complementariedad en las interacciones. Simetría, es darle forma, ¿no? Más o menos. Algo así. El último de los axiomas propuestos es especialmente relevante en el ámbito organizacional y establece que hay, bueno, también se puede dar en las relaciones, pero ahorita voy a eso. Establece que hay que tener en cuenta que puede haber relaciones de simetría y de complementariedad. ¿Viste lo que Una dice? vuelta 360. Comunicación no verbal. Cuadrada. En las relaciones comunicativas, según si todos tienen el mismo rol o posición de poder, o bien dicha relación es desigual. Así existen actos comunicativos en la que una persona dirige el intercambio desde una posición de superioridad, algo que hace el intercambio más restringido especialmente para quien tiene la posición inferior, mientras que otros más simétricos, la comunicación es mucho más bidireccional y abierta. Estos diferentes tipos de relación pueden marcar en gran medida la funcionalidad y los resultados del intercambio comunicativo. Ninguna de ellas es intrínsecamente positiva o negativa, sino que pueden tener diferente utilidad según las situaciones. Por ejemplo, en una relación de pareja simétrica, ambos miembros podrán expresarse en iguales condiciones y pactar cómo y hacia dónde va su relación, mientras que en una relación asimétrica será el primero el que decidirá hacia dónde van las cosas. Ahí va un ejemplo un poquito más aterrizado. Imaginemos que yo tengo a mi pareja y entonces con esta persona puedo hablar libremente y podemos llegar a acuerdos en los cuales ambos salgamos beneficiados. ¿Todo bien? Todo correcto. Esa es una relación simétrica. Simétrica. Ahora, suponiendo alguna cuestión hace que uno de los dos tenga una sensación de poder o se sienta más arriba que el otro. Suele pasar. Muchas veces, y para hacerlo un poco más exagerado, pasan las infidelidades. Al momento de que tú me eres infiel, yo perdono esa infidelidad, pero me siento con una superioridad, digámoslo así, moral, o alguna superioridad que me da un mayor beneficio, ¿no? beneficio ante ti. Y entonces te digo, oye, hoy vamos a comer con mis papás, ¿no? Y tú no tienes ganas y es como de, ay, no quiero ir. Pues sí, claro, ya no puedo confiar en ti y en tu palabra, esa vez que me fuiste infiel. Y entonces ocupan esa herramienta para tener una cuestión superior y como dice aquí, esta persona es quien decidirá hacia dónde van a ir las cosas. Y entonces te llevan hacia donde ellos quieren. Por esta superioridad, un ejemplo así random que se me ocurre. Dice, yo al principio de la relación te traté bien y bonito. Y tú no me lo agradeciste, me tratabas muy mal. De la verga. Entonces, yo con este poder y autoridad voy a decidir hacia dónde van a ir las cosas y yo quiero que las cosas sean así, 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 así. Si quieres, si no, no. Es cuando
ahí te lleva, ¿no? Ujú. Y entonces, con esta superioridad aparente, esta persona puede llevarte con ciertas ventajas, digámoslo así. Pues, gente, afortunadamente algo pasó con lo que solemos grabar. No sé si son los dioses, no lo sé. Pero estábamos diciendo muchas tonterías. Mucho mamada. Muchas, sí, de verdad, Estos demasiado. son- Sí, no, muchas cosas que no. Hubo información muy buena que se perdió, que usted ya no va a escuchar. Exactamente. Que usted ya no va a escuchar, que usted, pues ya, se lo perdió. Exactamente. ¿Por qué no nos viene a ver en vivo? Sí, Para que no se pierda estas cosas. exacto. Pero, pues, hubo una cosa ahí bien orgánica, bien chula, que sí me da coraje que no se haya grabado, que fue cómo metí el cerrar el capítulo, Exactamente. decía en nuestras redes sociales. Miren, no les voy a mentir, fue una cosa maravillosa. No como mi cabello en estos momentos que se ve todo raro. Pero, pues, muchas gracias por vernos. Un episodio más, un viernes más. Un viernes más. ¿Cómo te encuentran? Bien. Me encuentro como rey, ya te encuentro donde sé. Hasta en su acta de nacimiento. Exactamente. Hasta ahí lo encuentran como rey, ya tengo fíjense. Yo estoy como Alex Black HL y Sig Black en un contexto un poco más profesional. Porque aquí se viene a echar desmadre y a aprender. Exactamente. Pues síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, estamos como Podcast Diex Podcast en Facebook, Podcast X De ajá, X. de X en Instagram, Instagram. bueno, pod-cast de X De X. en Instagram y en TikTok. Exacto. Ya no hemos subido nada, pero pronto seguimos. Sí, es que perdí la cuenta. La estoy tratando de recuperar. Ahí vamos. Ahí vamos. Y pues muchas gracias por vernos. Antes de cerrar, ¿qué te parecieron estos axiomas? Interesantes, ¿no? Iba a decir lo mismo que hace rato, pero es tenerlos en cuenta, ¿no? Sí. Más que hacerse esas preguntas, porque lo hacemos inconscientemente, ¿no? En algunas ocasiones. Así es. Pero bueno. Híjole, también hubo un ejercicio que Sí, no. Bueno. hermoso, miren. Si usted quiere vivir nuevamente, bueno, ni siquiera nuevamente porque no lo vivió, pero quiere saber cuál es, háganoslo saber. Exacto. Con su like y el siguiente Episodio. lo hacemos luego, que tiene que ver con la comunicación y con escobas. Exactamente. Sí. Para que usted vaya riendo o va riendo, ya no sé. Tengo sueño, ya nos vamos. Muchas gracias por vernos, nos vemos el siguiente viernes. Si usted se pregunta por qué estoy así, es porque Lilith quería salir en este episodio y estoy sentado en ella. Pues no, porque no estoy recargado en ella, por eso tengo este brazo atrás. Exactamente. Pero muchas gracias por vernos un viernes más. Cuídense mucho, no ahorquen tantas rucas y si no lo comparten se les pudre el tamal. Perros. Bye.